Pues muy bien, me alegro mucho de que la página web sirva para encuadrar las cosas, porque sí recuerdo el momento en el que fui elegido obispo y en el que, preparando un poco eso, pues esa elección del lema episcopal, pues me costó muy poco tiempo elegir el lema episcopal y elegir pues la imagen del corazón de Jesús con la que me sentía profundamente identificado. Tengo la gracia de haber sido hijo de la espiritualidad del corazón de Cristo desde muy pequeño, que me ha acompañado durante toda la vida. He sido alumno de un colegio que se llamaba el Sagrado Corazón de Jesús y bueno, también he estado muy cerca durante mi vida de seminarista, especialmente del Cerro de los Ángeles, que para mí ha configurado mi vida. O sea que bueno, ¿qué os voy a decir que vosotros no sepáis? Bien, sus heridas nos han curado. He pensado pues en encauzar, ¿no?, en esta charla desde la explicación de lo que es la gran aportación que hace nuestra devoción, la espiritualidad del corazón de Cristo al proyecto educativo. Estoy en un colegio y creo que es importante que tengamos en cuenta cómo hay una gran aportación, ¿no?, desde la espiritualidad del corazón de Cristo al proyecto educativo. Es un lema maravilloso, por cierto, elegido para este año jubilar. Sus heridas nos han curado. Año jubilar que aquí en la diócesis de Getafe va a comenzar el 2 de diciembre de este año y concluirá el 24 de noviembre del año que viene. Y que tendrá un momento fuerte, que tenemos que tener todos bien apuntados en la agenda. A ver, apuntar todo el mundo en la agenda el 30 de junio, domingo, ¿no?, en el que Dios mediante haremos la renovación de esa consagración al corazón de Jesús 100 años después. Espero, si Dios nos concede, que nos veamos allí y que celebremos esa Eucaristía en un día inolvidable. Bien, pero digo que es precioso el lema, sus heridas nos han curado. Permitidme un pequeño comentario así de explicación bíblica. Esta cita, sus heridas nos han curado, tiene dos lugares bíblicos, dos. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento es Isaías 53, 5, el cántico del siervo de Yahvé, que dice: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Y también en el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, volvemos a escuchar esta expresión. Sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, vivamos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Sus heridas nos han curado. Es impresionante ver cómo el corazón de Jesús se muestra llagado y muestra especialmente la herida de su corazón, con la que nos tiene tanto que transmitir. Esa imagen, en nuestro tiempo, hablar de heridas conecta inmediatamente con lo que está aconteciendo, ¿no?, en nuestro mundo. Sí, en nuestro mundo hay muchas heridas. Hay muchas heridas. Y el mundo pide ayuda, pide socorro. Y Jesús, con sus heridas, viene en socorro de las heridas de este mundo. No salva al mundo sin participar también de su sufrimiento. Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Esa es una de las máximas que los padres de la Iglesia decían, ¿no?, en la cristología. Lo que Cristo no ha asumido, no lo ha redimido. Él quiso asumir para redimir. Él asumió nuestras heridas. Por eso las ha redimido. ¿Qué ocurre en nuestro tiempo? Que lo peor no es tener heridas. Eso no es lo peor. Lo peor es ideologizar las heridas y convertirlas en derechos. Eso es lo peor. Lo peor es hacer de las heridas los pulmones. Y así hay gente que respira por sus heridas y no por los pulmones. Ese es el problema. Que no nos asusten las heridas. El problema está en hacer de esas heridas una ideología.
Podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? A Dios no le asusta, Dios no te da la espalda porque haya acontecido en tu vida heridas tan graves como incluso el aborto. Fíjate, incluso el aborto. Lo malo es hacer de esa herida un pulmón y decir que es un derecho. A Dios no le asusta nuestro pecado. Lo que sin embargo nos hace incapaces, ¿no? nos imposibilita para acoger la redención de Jesucristo es hacer de nuestras heridas pues una ideología, trastocando totalmente el proyecto de Dios para el que hemos sido creados. Pues bien, la tesis que yo quisiera desarrollar en esta charla es la siguiente, ¿no? Solo desde el corazón de Cristo, podemos ofrecer una educación integral. Solo desde esa herida salvadora, sanadora, en la que Cristo participa del dolor del mundo, pero al mismo tiempo lo sana, solo desde el corazón de Cristo podemos ofrecer una educación integral. Hay una cosa que hay que comenzar afirmando. Cuando decimos educación cristiana, no estamos diciendo dos cosas. Primero educación y luego cristiana. No, estamos diciendo una sola cosa. Porque Jesucristo penetra todos los ámbitos de la educación, todos los ámbitos. Lo comentábamos en el coche, ¿no? Según veníamos para aquí. Un proyecto de educación cristiana es aquel que, aunque le quiten la asignatura de religión, se queda, tranquilamente como estaba, no le pasa nada, porque esa presencia de Jesucristo empapa todo el resto del proyecto educativo. No. Es así, ¿eh? Decía San Enrique de Osó, decía que hasta los libros de matemáticas tienen que ser plenamente elaborados desde la inspiración del corazón de Cristo. Hasta los libros de matemáticas, imagínate los de historia, imagínate los de filosofía, ¿eh? Si lo decía por los libros de matemáticas, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta afirmación, esta tesis de partida, que solo desde el corazón de Cristo podemos ofrecer una educación integral? Porque aquí la clave para poder llevar adelante la educación es la concepción del hombre. La gran batalla en este momento, que nos quede claro, es la batalla antropológica de la concepción del hombre. Es esto lo que está en juego en este momento. Y por cierto, permitidme un paréntesis, porque no podía irme de aquí sin decirlo. Os felicito de todo corazón por haber dado la cara en esa sentencia, pues en ese recurso a esa sentencia, ¿no? A esa multa que se puso a este centro, y porque finalmente en ese juzgado contencioso administrativo pues recibieseis un respaldo, y ese dar la cara lo habéis hecho en nombre de todas las familias de España. Os felicitamos y os lo agradecemos de corazón, ¿no? Por haber dado la cara, y Dios os lo pagará. Ese servicio que habéis prestado al resto y al conjunto de las familias, ¿eh? Cierro paréntesis y sigo, ¿eh? No podía irme de aquí sin decirlo. Bien, insisto, la gran batalla en la que ahora mismo se está jugando la concepción de la educación es la antropológica. Porque en este momento lo que se está negando es la creaturalidad. Lo que se está negando es que seamos criatura. Es curioso, ¿eh? Porque por una parte esta ideología, este pensamiento único en el que en este momento se está empapando la cultura, por ejemplo, pues está poniendo en valor el valor de la ecología. Y la ecología se pone en valor de una manera muy, muy llamativa, ¿no? Pero sin embargo, no la ecología humana, no la antropología. Al mismo tiempo que se denosta, por ejemplo, de la manipulación de los alimentos transgénicos, sin embargo, se entiende que el transgénero es un derecho. Es bastante difícil entender eso. Es bastante difícil entender cómo colamos un mosquito y nos tragamos un camello.
pero es cierto. En este momento la gran rebelión es la rebelión de la concepción del hombre como criatura. Es la negación de que exista en nosotros una naturaleza que haya sido querida, en la que Dios también haya dejado inscrita la vocación para la que cada uno de nosotros hemos sido creados. Es como si el deseo del hombre quisiese rebelarse contra la naturaleza, ¿no? Es decir, no me acepto. Existe como una rebelión contra Dios, pero que en el fondo parte de una no aceptación de nosotros mismos. Pues bien, solo desde la revelación en Jesucristo entendemos al hombre. El hombre solo es comprensible desde la revelación que Dios ha hecho en Jesucristo. Y en Jesucristo entendemos que el hombre es criatura, que es alma y cuerpo. Alma y cuerpo. El hombre piensa y come. Dos cosas que parecen bien distintas, ¿verdad? Bueno, pues las dos son absolutamente verdad en nuestra vida. Pensar y comer. Somos alma y somos cuerpo. Y eso forma parte de nuestra criaturalidad, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no solo eso. Además, al mismo tiempo que tenemos esa criaturalidad, tenemos una vocación a la trascendencia. El hombre tiene hambre y sed de infinito. El hombre no se conforma, no se puede conformar con nada que en esta vida se le pueda proponer. Se nos pueden proponer muchas cosas hermosas, pero todas se nos quedan pequeñas. El corazón del hombre ha sido creado para Dios. Pues bien, entender que el hombre es así, que ha sido hecho así, permitidme la expresión, de fábrica, que de fábrica somos así, es decir, que somos cuerpo y alma, que pensamos y comemos, pero que eso no lo dice todo, que estamos abiertos a una trascendencia y que en esta vida no va a haber nada que nos sacie definitivamente, sino solamente el encuentro con Dios es el que va a saciar el corazón del hombre. Esto está condicionando todas las facetas de la educación. Esto lo condiciona todo. Entender cómo es el hombre, eso obviamente lo condiciona todo. Y además, la revelación, el cristianismo, nos dice una cosa más muy importante, que si uno no la tiene en cuenta, no entiende nada. Yo, por ejemplo, recuerdo que en mis años jóvenes vi la famosa película del Club de los Poetas Muertos, que supongo que los más corrocillas la habréis visto, ¿no? Los jóvenes dirán, ¿eso qué es? Bueno, pues es que los años van pasando, El Club de los Poetas Muertos, pues yo recuerdo que cuando vi aquella película dije, he aquí una película, una concepción de la pedagogía que piensa que no existe pecado original. Y claro, si uno piensa que no existe el pecado original, si uno parte de una negación de que existe en nosotros una tendencia, inclinaciones al mal, que tienen que ser purificadas, que tienen que ser corregidas, pues entonces tiene un error de cálculo de partida que lo condiciona todo. Y si empieza a decir, no, aquí la verdadera educación consiste en déjate llevar por tu espontaneidad, tú sé natural, tú sé tú mismo. A ver, tú no has entendido nada. Tú no has entendido nada. Yo recuerdo perfectamente que en mi infancia, cuando con nuestro difunto padre le ayudaba en la huerta a plantar tomates, que con el tomate se ponía ahí el palito, ¿no? Y para que el tomate creciese junto al palo, pues me acuerdo perfectamente que según él, con las cintas, ¿no?, se iba atando el tomate al palo, pues nuestro padre, que no tenía ningunos estudios especiales, era un hombre con mucho sentido común, aparte de cristiano, nos decía, así nos pasa a nosotros, ¿te das cuenta? Nos pasa como con el tomate, que como no lo sujetes al palo, pues se nace torcido, ¿sabes? Bueno, pues es que claro, es que no tener en cuenta la existencia de una distorsión dentro de nosotros, que es el pecado original, pues obviamente nos incapacita para la educación. El ser humano está herido y está llamado a la sanación. La negación del pecado original
Y la falta de conciencia de nuestras propias heridas lleva a profundas paradojas en la cultura actual. Como que, por ejemplo, la psicología así un poco, digamos, políticamente mejor vista, políticamente correcta, de tipo freudiano, viene a decir que el hombre está determinado por sus impulsos. Esa es la concepción psicológica freudiana, ¿no? El hombre está determinado por sus impulsos y tiene que dejarse llevar por sus impulsos, ¿no? Y sin embargo la filosofía, eso es la psicología, y sin embargo la filosofía, también la políticamente correcta de tipo existencialista, de Nietzsche, etcétera, ¿no? Bueno, vienen a decir que el hombre es autosuficiente y que tiene una libertad absoluta. Dice, pues a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿sabes? Porque una cosa y otra, a ver cómo las compaginamos. Pero es así, vivimos estas contradicciones. Que filosóficamente decimos, el hombre es autosuficiente y él construye, con su libertad, construye la vida y no tiene que depender de nadie, sí, pero luego cuando sin embargo hablas de psicología y dices, bueno, es que tenemos impulsos que estamos determinados por ellos. A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Porque ni una cosa ni la otra, ni una cosa ni la otra. Ni es verdad que estemos tan determinados como dice esa psicología, ni es verdad que seamos tan autosuficientes como dice esa filosofía. No es verdad ni una cosa ni es verdad la otra. La antropología cristiana es mucho más optimista y mucho más realista, las dos cosas. Más optimista y más realista. Es más optimista. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que al hombre le corresponde la virtud, al hombre le corresponde ser virtuoso. El hombre ha sido creado para la virtud, para ser santo. Y denostamos completamente de esos falsos planteamientos, pues de tipo, pues de la Ilustración de Rousseau o de Maquiavelo, ¿no? Que Maquiavelo pues decía que el hombre es un ser ruin y Rousseau que es un animal estúpido. Pues no, señor, nosotros creemos que hemos sido creados para la santidad, para la virtud. O sea, somos mucho más optimistas. El cristianismo es infinitamente más optimista que la ideología de este mundo. Pero es que lo bueno es que nuestro optimismo es realista. Somos más realistas. Porque somos conscientes de que es verdad que el hombre está lleno de ideales, que el hombre es infinito en sus deseos, pero es limitado en sus capacidades. Somos realistas, porque no somos tan ingenuos para creernos eso de que querer es poder. No, querer no es poder, oiga. No es verdad. Querer no es poder. Somos optimistas, pero somos realistas. Y sabemos que el pecado nos ha herido. Y le escuchamos a San Pablo cuando dice eso de que, ¡ay de mí! Que ¿cómo resolveré esta contradicción interna que tengo? Porque el mal que quiero dejar de hacer no soy capaz de dejar de hacerlo. Y el bien que quiero hacer no soy capaz de conseguirlo. ¿Quién me liberará de esta contradicción interna? Jesucristo el Señor, su gracia. O sea, somos conscientes de nuestras contradicciones y de nuestra debilidad. No es verdad que querer es poder, mentira. Pero es que Jesucristo nos ofrece su gracia, con lo cual seguimos siendo tan realistas como optimistas. El optimismo lo convertimos en esperanza, en la esperanza cristiana. Y la gracia de Cristo no nos va a faltar. El Señor nos llama a la santidad y esa santidad la va a realizar. No es una utopía, ojo. La santidad no es una utopía. Ayer presentaba un servidor, ¿no? Presentaba un libro que tiene como tesis precisamente esto. Decir, mira, la felicidad y la santidad no son dos cosas distintas, sino que es una misma cosa. Dios nos llama a ser felices y nos llama a ser santos, entre otras cosas porque la única manera de ser feliz es ser santo. No hay otra. Es imposible ser feliz de otra manera.
Solamente siendo santo es posible ser feliz. Y cuando Dios nos lo pide, nos da la gracia. Y si Dios te da la gracia, sería un auténtico fracaso en nuestra vida rechazar esa gracia, ¿no? Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo. Es verdad que alguno dice, pues yo no sé si lo noto mucho, porque, no sé, me voy a confesar y a veces parece que voy como el cangrejo para atrás, No sé si lo noto mucho. Bueno, tú sé perseverante, porque incluso en la tarea de la santidad, aunque te parezca que tienes tus fracasos, iremos de fracasos en fracasos hasta la victoria plena, ¿sabes? Tú sé, o sea, ten fe en el proyecto de santidad que Dios lo va a realizar. Tal es así, tenía yo un amigo que decía, estamos en peligro inminente de ser santos, ¿no? Como diciendo, a ver, esto va a ser seguro, ¿no? Y Dios lo va a realizar. Nuestro optimismo es grande. Nuestra esperanza cristiana es grande, porque partimos de una antropología que es consciente de nuestras debilidades, pero que la gracia de Cristo se está derramando a raudales en nosotros. El corazón de Cristo es una fuente que está derramándose a raudales en cada uno de nosotros. Pues bien, la educación cristiana, esa educación en el corazón de Cristo, es la educación humana a la virtud bajo la continua asistencia o el influjo de la gracia. La educación consiste en desarrollar toda la potencialidad que tiene el bien hasta que llegue a ser virtud en nosotros, ¿no? Y esto requiere, y este es el gran reto que tenéis en un proyecto educativo como este que lleváis en este colegio, esto requiere descubrir lo atractivo del bien. Hasta que no descubramos que el bien no solo es bueno, no solo es verdadero, sino que también es atractivo, no estará suficientemente consolidado. Decía Santo Tomás de Aquino que hasta que el bien no te resulta atrayente, no estará suficientemente consolidado en tu vida. Hasta que la Eucaristía dominical, pongo un ejemplo, no sea para ti una gozada, el tercer mandamiento no está consolidado, ¿sabes? Está claro. Si tú vives el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, como, a ver, tengo que ir, vamos a ver, mal asunto. Hasta que la virtud no te resulte atrayente, no está consolidada, está en peligro, todavía no la has forjado bien. Hasta que no te guste estudiar, con perdón de los aquí presentes, mal asunto. Como para ti estudiar suponga un sacrificio, tengo que estudiar, mal asunto. Es que, precisamente, la educación cristiana consiste en suscitar en nosotros la atracción por el bien, que el bien nos enamore. No solo que entendamos lógicamente lo bueno que es, sino que sintamos la atracción. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el paladar, ¿sabéis? Fruto del pecado original. Y el problema que tenemos con el paladar es que tenemos el paladar deformado. Igual te gusta lo que no te conviene y lo que no te conviene te gusta. Entonces, volver a educar el paladar de manera que a uno le guste lo que es bueno y le repugne lo que es malo, eso supone toda una tarea en la vida, ¿no? Toda una tarea. Siempre se dijo que el burrito se mueve por dos sistemas, ¿no? O por el palo que le pegan por detrás o por la zanahoria que le ponen por delante. Vamos a ser digamos, también realistas. También el palo por detrás es necesario. Sin el palo de atrás el burro tampoco no llegaría donde tiene que llegar. Pero está claro que una educación que va alcanzando su meta es aquella en la que cada vez más es la atracción del bien la determinante y no tanto el rechazo del mal. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Es más determinante la fuerza de la atracción del bien que la fuerza del rechazo del mal. Bueno, esto tiene que ser no solo en teoría, sino de verdad en tu vida y en la mía.
porque el papel lo aguanta todo, ¿sabes? Pero claro, ahora hace falta que eso sea verdad en mi vida, que en mi vida sea más determinante la atracción del bien que el rechazo del mal. Bueno, ¿esto qué es lo que supone? A ver, educar obviamente no puede ser mover tú la voluntad del otro, eso es imposible, es imposible. Y además si fuese posible sería una barbaridad. Educar no es tú mover la voluntad del otro, sino educar es poner los medios para que la gracia de Cristo mueva tu voluntad. Eso sí, poner los medios para que el corazón de Cristo que se te muestra te resulte atrayente. Como cuando en el Evangelio algunos dicen, y le llevó a Jesús. Llevarle a Jesús, ponerle delante de él para que el corazón de Cristo le resulte atrayente. Este es algo clave, como podéis imaginarnos, es algo clave y determinante que configura la conciencia de que la educación en el corazón de Jesucristo es una educación que confía en la acción de la gracia que nos va transformando. El Señor tiene mucha paciencia, sabe esperar el momento para que... El momento de gracia, cada uno tiene un momento de gracia en la vida, ¿no? O muchos momentos de gracia. Es el momento en el que tú durante mucho tiempo has estado escuchando cosas, pero de repente la gracia te mueve. Te pueden decir muchas cosas, pero hasta que la gracia no te mueva... Yo me acuerdo de una anécdota que la he contado algunas veces ahí en Radio María, ¿no? Y es que yo recuerdo que siendo pequeño tenía un mal perder tremendo, ¿eh? Jugábamos los domingos a la tarde, la familia jugábamos a cartas y casi siempre perdía yo, ¿eh? Y vamos, y enganchaba allí, pues unos enfados ridículos, ¿no? Y entonces mi madre me decía, ¿pero no te das cuenta que haces el ridículo? ¿No te das cuenta que estamos jugando? Y bueno, pero es verdad, ¿no? Pero yo el siguiente domingo volvía de nuevo a tener el típico berrinche absurdo, ¿no? Y siempre pasaba lo mismo, y siempre me decían lo mismo, siempre pasaba lo mismo. Hasta que recuerdo que llegó un domingo que pasó lo de siempre, jugamos, perdí, me enfadé, ¿eh? Entonces mi madre me dijo, lo de siempre, pero solo que aquel día era el día de gracia. Y dije, pues es verdad, pero qué tontería, ¿no? Pero yo porque me enfado, ¿no? Pero esto es una bobada, ¿no? ¿A dónde voy con...? Y aquel día fue un día de gracia. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que me lo han dicho tanto tiempo y hoy de repente lo veo como absolutamente lógico y evidente? Pues porque la gracia es la que tiene que mover la voluntad. Es así. O sea, en el fondo, si la gracia no mueve la voluntad, me lo pueden decir, me lo pueden demostrar, me lo pueden poner por perifrástica, ¿sabes? Que eso no mueve la voluntad. Es la gracia la que mueve la voluntad. Por lo tanto, ese educar no es tú mover la voluntad del otro, educar es llevar ante el corazón de Cristo para que Cristo mueva nuestra voluntad. Para eso también es muy importante, obviamente, ponerse a tiro, ¿no? Digo yo. Porque, a ver, para que el Señor me mueva... Es verdad que el Señor te puede tirar del caballo cuando ibas tú a hacer otra cosa, ¿eh? Eso es verdad. Pero también parece lógico que uno diga, bueno, para que la gracia me mueva mi voluntad, pues no sé, si me voy a la capilla de la adoración perpetua, igual hasta me pongo a tiro, ¿sabes? Me pongo a tiro para que el Señor me tenga delante. Es así, es que es importante, ¿no? Que hagamos ese ejercicio de ponernos a remojo en Dios y dejar que lleguen los momentos de gracia en que nuestra voluntad sea enamorada y nos resulte atrayente, ¿no? El seguimiento de Jesucristo. Pues bien, permitidme una consideración más. ¿Quién puede educar? ¿Quién puede educar? A ver, educar es dar vida. Educar es dar vida. Si educar es dar vida, esto se lo escuchaba yo al profesor José María Alsina, que algunos supongo que conoceréis, decía él, ¿no? Si comunicar es dar vida, quien puede educar es
la familia y la Iglesia. Porque la familia da vida, la Iglesia da vida. El que no puede educar en esta misma lógica es el Estado no da vida. Da vida la Iglesia, da vida la familia, el Estado no. El Estado no es fuente de vida. El Estado está para ordenar el sistema educativo, que es muy importante y muy necesario. Incluso subsidiariamente, también el Estado en alguna situación determinada tendrá que salir en socorro, obviamente, de determinadas carencias que pueden llegar a ser muy graves y también hacer una labor subsidiaria educativa, ¿no? Pero de una manera primigenia y directa, quien tiene la tarea educativa es la familia y es la Iglesia, que son las que dan vida. Educar es dar vida, ¿no? Y eso creo que es importante que lo entendamos. Y la gran contribución que hace la Iglesia en esta tarea educativa, ¿sabéis cuál es? Pues es mostrar el corazón de Cristo ante el mundo. Y decir que ese corazón que se muestra es el corazón que revela a Dios, es un corazón revelador de Dios. Es una declaración de amor de Dios. Mostrar el corazón de Cristo es: Dios te quiere, Dios tiene para ti un designio de amor, Dios ha hablado, Dios no se ha escondido, Dios se ha mostrado. La revelación es la consecuencia lógica de alguien que no se va a quedar callado mientras que tú te destruyes en tu vida. Dios no tenía obligación de haberse revelado, pero es muy consecuente que se haya revelado con el ser de Dios, porque si Dios es amor, el amor no soporta quedarse cruzado de brazos mientras que nosotros vamos por un camino equivocado. ¿Sabes? Es como si le pides a una madre que esté viendo como su hijo va hacia un precipicio y le dices: quédate callada, no digas nada. A ver, esa madre tiene que gritar y tiene que salir corriendo. Eso es lo que ha hecho Dios en la revelación. Esa es la encarnación. La encarnación es Dios que no se puede quedar con los brazos cruzados viendo cómo nos destruimos y viene nuestro socorro, ¿no? La Iglesia es depositaria de esa revelación de Jesucristo, que vino en socorro del mundo viendo cómo el hombre pues perdía su rumbo, ¿no? Y en ese corazón de Jesucristo está. Es como si te dijese: yo no tengo secretos para ti. A ti ya no te llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ti te llamo amigo, porque todo lo que el Padre, todos los designios del Padre que me ha puesto en mis manos, yo te los comunico a ti. Por eso, fijaros, creo que estamos llamados, ¿no? Familia e Iglesia y escuela a ir completamente de la mano, teniendo en el centro de nosotros al corazón de Jesucristo, entendiendo que ese corazón de Jesucristo es el centro, es el corazón de la familia, es el corazón de la Iglesia y es el corazón también de la escuela cristiana. Ojo, el corazón de Jesucristo es el centro de este proyecto educativo. El corazón de Jesucristo es el centro. De él está brotando como fuente de agua viva todo lo que se os da a vosotros, a los alumnos, ¿no? Y todo lo que también se os da a las familias. Por lo tanto, queridos todos, yo os invito a que vivamos, ¿no? Pues este año jubilar con mucha ilusión. Yo quiero terminar como he comenzado. Sus heridas nos han curado. El amor de Dios es tan grande que Él ha querido sanar nuestras heridas, no desde lo alto, no a modo de una hada madrina que saca una varita mágica, no, y te envía una especie de energía, no, de eso nada. Ha querido llevar adelante la sanación de nuestras heridas compartiéndolas, asumiéndolas, para que tú sientas que la salvación es de corazón a corazón, de herida a herida, de herida sanadora a herida necesitada de sanación. Y os invito, ¿no?, a que este año sea un año en el que muchas familias también, yo en la diócesis también lo estoy proponiendo, porque me parece que sería una gozada que este año jubilar, los que en vuestras familias no lo hayáis hecho,
pues hagáis el signo de la entronización del corazón de Jesús en el seno de la familia, que podía ser algo maravilloso. Es decir, preparémonos, hacemos pues una preparación de toda la familia, buscamos una imagen del corazón de Jesús que la pongamos en un sitio emblemático, pues en el lugar en el que, pues quizás en el que tenemos el descanso familiar, en el lugar de la convivencia, y subrayemos, ¿no?, que en esa entronización al corazón de Jesús podéis invitar a vuestro párroco o quizás a alguien cercano a vosotros, ¿no?, a un sacerdote o diácono o cercano a vosotros, para que os acompañe en ese acto de la entronización, que es visualizar, significar que tenemos fe y confianza, ¿no?, en que sus heridas nos han curado.